Hay noches en las que el cielo parece abrirse como una cortina, y algo, no sabemos qué, cruza el telón dejando una estela de preguntas. La del 12 de septiembre de 1952 fue una de esas noches. Sobre el este de Estados Unidos, decenas de personas miraron hacia arriba y vieron un objeto incandescente atravesar la atmósfera, un trazo rojizo que se deslizaba como una brasa en cámara lenta. Algunos lo llamaron bola de fuego, otros nave. En los periódicos del día siguiente aparecería con la palabra prudente, meteorito. Pero en Flatwoods, un pequeño pueblo del condado de Braxton, la historia no terminó en el cielo. Empezó más bien en una ladera oscura, entre matorrales, barro y el aliento nervioso de un grupo de vecinos con una sola linterna. Todo comenzó alrededor de las 7:15 de la tarde, cuando dos hermanos, Edward y Fred May, junto a su amigo Tommy Hyer, jugaban fútbol en el patio de la escuela. Vieron el destello y corrieron a avisar a Kathleen May, la madre de los chicos. No estaban solos. Un adolescente de la Guardia Nacional, Eugene Jean Lemon, se unió con su linterna. Iban también otros niños y, según varios relatos, un perro que corría por delante como explorador involuntario. La luz roja parecía haberse posado, o caído, en la granja de la familia Fisher, una colina cercana. Los muchachos subieron el terreno con la mezcla de miedo y entusiasmo que solo tienen los que aún no han decidido si prefieren la aventura o la seguridad de llegar a casa. La pendiente era húmeda, la hierba alta raspaba las piernas, y en el aire había un olor extraño, descrito después como metálico, picante, un amoníaco que irritaba ojos y garganta. A mitad de camino, el perro, cuenta la tradición local, se adelantó, ladró con furia y regresó con el lomo erizado, como si hubiese topado con algo que superaba su instinto. El grupo alcanzó un claro desde el que se divisaba una fuente de luz roja pulsante, baja, del tamaño de una furgoneta tal vez. No era un incendio normal, la luz latía, y entonces Lemon levantó la linterna hacia el borde de los árboles, y la noche se volvió historia. Lo que la luz reveló ha sido discutido durante más de 70 años. Kathleen May lo describió como una figura alta, de unos 2 a 3 metros, con una capucha en forma de pica, como el símbolo de las cartas, que le enmarcaba la cabeza. Los ojos, o dos luces redondas donde debían estar los ojos, parecían brillantes, de un naranja rojizo. De su cuerpo emergían brazos largos, o garras, con dedos que se curvaban hacia abajo. La parte inferior terminaba en una suerte de falda plisada o estructura que se abría, como si no tuviera piernas, sino una base que lo mantenía erguido. Otros del grupo dijeron que lo vieron flotar, sin caminar, que parecía acechante y, al mismo tiempo, mecánico, como si fuera criatura y armazón. Un chillido agudo, descrito como sibilante, como frenos viejos, mezclados con un zumbido, cortó el aire. Y todos, con el corazón en la boca, salieron corriendo. La bajada fue un caos, tropezones, tierra que se desbarrancaba, el perro que corría a círculos. Lemon, pálido, se llevó la mano a la boca. Kathleen apretó a los niños como si con eso pudiera arrancarlos de la escena. En el pueblo, la noticia se desparramó antes de que llegaran las palabras. Hay algo en la colina. El sheriff y un deputy subieron a inspeccionar, pero para entonces la luz había perdido intensidad y la figura, si alguna vez estuvo, ya no estaba. Lo que sí encontraron, según relataron, fue un olor penetrante y una niebla ligera pegada a la hierba, además de áreas donde el suelo parecía aplastado, como si algo pesado hubiera estado allí. Esa noche, Flatwoods no durmió. Al día siguiente, periodistas y curiosos empezaron a llegar, atraídos por la palabra que late como el rojo de la colina, monstruo. El caso creció en un país que ya venía nervioso. Era 1952, pleno comienzo de la Guerra Fría. Y ese verano los radares de la capital habían registrado luces sobre Washington, D.C.
Un episodio que puso a hablar a medio país de ovnis y defensas aéreas. La mezcla de ciencia, miedo y maravilla estaba en el ambiente. Así que cuando una madre respetada del pueblo, Kathleen May, se plantó ante reporteros y describió lo que había visto con la serenidad de quien ha mirado de frente algo que no entiende, el relato encontró terreno fértil. No era el testimonio de un bromista. Era la voz de alguien que no buscaba fama. Su descripción se convirtió en la imagen canónica. Casco en forma de pica, ojos incandescentes, brazos con garras, cuerpo rígido y base acampanada. Con esos trazos, un dibujante de un diario local, guiado por lo que contó Kathleen, creó la ilustración que daría la vuelta al país. El monstruo de Flatwoods, también llamado el monstruo del condado de Braxton, o simplemente Braxy. Mientras el mito crecía, también llegaron las preguntas. ¿Qué habían visto realmente en la colina? La Fuerza Aérea envió a personal vinculado al Project Blue Book, el programa que recopilaba y evaluaba reportes de ovnis. Su conclusión oficial fue sobria. La bola de fuego cruzando varios estados había sido un meteoro. Lo de la colina sería una mala interpretación bajo estrés de varios estímulos. La luz roja de una baliza de navegación o de un equipo cercano más un búho de gran tamaño. Un barn owl, lechuza común, posado en la rama alta de un árbol, cuyas alas extendidas y ojos reflectantes pudieron parecer cabeza y garras. El olor sería ozono, plantas machacadas o incluso un fluido de origen industrial. La niebla simple humedad del valle. Muchos, sin embargo, escucharon la explicación y no se convencieron. ¿Un búho de 3 metros? ¿Una falda metálica? ¿El chillido que todos recordaban como si los hubiese atravesado? Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque ambas miradas, la de los testigos y la de los escépticos, tienen piezas de verdad que encajan si uno se permite un poco de complejidad. En condiciones de ansiedad, con poca luz y un punto de referencia incierto, el cerebro rellena huecos. Una lechuza grande, perchada en un rama alta sobre arbustos, iluminada de frente por una linterna y con detrás una luz intermitente, por ejemplo, de un equipo agrícola o de una señal aérea, podría producir una silueta peculiar. Cabeza, puntiaguda, el contorno de las plumas, ojos muy brillantes, la retroreflexión, manos caídas, las alas plegadas hacia abajo, falda, la masa de hojas y ramas moviéndose en el primer plano. ¿Qué hace el olor ahí? La colina tenía maleza machacada, barro y, según algunos vecinos, depósitos pequeños de gas o aceites, y además, cuando la gente tiene miedo, la percepción de los olores se amplifica. Todo eso es plausible, y sin embargo, algo queda vibrando. El consenso emocional de un grupo que vio lo mismo y salió corriendo como si la noche tuviera garras. La fuerza del caso de Flatwoods está, quizá, menos en una prueba material, no la hubo, que en su colisión entre lo cotidiano y lo imposible. No era un sitio remoto, ni una base militar, era un pueblo de 2000 almas, por donde pasaba la vida sin estridencias. Ese contraste alimentó la mitología. Con los años, investigadores como Gray Barker o Ivan T. Sanderson recogieron testimonios, algunos más prudentes, otros teñidos de sensacionalismo. Modernamente, periodistas y divulgadores, incluidos escépticos célebres, han reconstruido la escena con mapas, línea de visión, alturas de árboles, posiciones de la luz reportada y hábitos de las lechuzas. En ese trabajo, el monstruo se deshace y reaparece, se reduce a aves y ramas, luego vuelve a elevarse cuando alguien recuerda la sensación del chillido y el picor en la garganta. Es como mirar una ilusión óptica. Si uno enfoca el jarrón, desaparecen los rostros. Si enfoca los rostros, el jarrón se esfuma. En Flatwoods, ambas figuras parecen verdaderas según donde pongas el ojo. Pero más allá del debate, el relato humano es de una potencia rara. Kathleen May salió en radio y televisión con una dignidad que todavía conmueve. No exageraba, no adornaba,
No vendía nada. Decía lo que vio y lo que sintió. Los niños, hoy ancianos, han repetido con matices el mismo recuerdo. La silueta, la luz, el olor, la huida. Algunos refieren náuseas y irritación ocular en las horas siguientes, otros, pesadillas durante noches. El pueblo entero aprendió de golpe el precio de estar en el mapa. Reporteros que preguntan lo mismo de 50 maneras, bromistas que llegan por la madrugada para ver al monstruo, turistas que dejan latas en la colina. También llegaron, con el tiempo, cosas buenas. Un pequeño museo, sillas públicas en forma de pica desperdigadas por el condado y una identidad compartida que, como todo mito local, actúa como pegamento en una comunidad que de otra manera sería solo un punto más en la carretera interestatal. Si uno intenta experimentar la escena con la cámara de este canal, el plano sería así. Atardecer sobre las montañas de West Virginia, el cielo con un residuo anaranjado y de pronto un surco luminoso que atraviesa el cuadro. Corte al porche de una casa, voces infantiles que se apagan de golpe, una mujer que escucha antes de decidir, el chasquido de una linterna encendiéndose, corte a la subida, pasto alto, zancadas torpes, un perro que se hace sombra entre sombras. La música se retira. Queda el aire y ese olor que no puede mostrarse en pantalla, pero que el guión nombra para el oído del espectador. Corte al claro. Una luz roja pulsando a baja altura. La linterna sube, se clava en la boca de los árboles y el encuadre muerde, apenas, una forma. No dura más de 3 segundos, suficiente para que el cuerpo decida por la cabeza, correr. ¿Qué hacemos con esta historia en 2025? Si uno se limita a coleccionar pruebas, quizás el caso se desinfle. No hay huellas inequívocas, ningún artefacto recuperado, ninguna fotografía tomada en el instante crítico. Si, en cambio, uno escucha la cultura que la rodea, el caso se ensancha. Flatwoods es parte de una constelación de relatos estadounidenses de mediados del siglo XX. Apariciones aéreas, figuras no humanas, olores extraños, malestares fisiológicos breves. Son hijos de un tiempo con nuevas tecnologías, guerra reciente, ciencia ficción en auge y una televisión que recién aprendía a convertir historias locales en nacionales. Al mismo tiempo, son muy humanos, familias, vecinos, miedo compartido en un claro. Cuando recuerdas que en el grupo de testigos había niños, entiendes por qué el relato pegó tanto, porque fue el peligro atravesando la infancia. La figura del monstruo también tiene su propia vida. En la ilustración original, la capucha en forma de pica enmarca una cara rojiza. El cuerpo parece un traje rígido con pliegues metálicos abajo. Hay versiones que lo hacen más orgánico, otras más robótico. Algunas lo muestran con brillos verdes y antenas. Otras lo mantienen oscuro, como una sombra con ojos. En ferias locales y tiendas de recuerdos, Braxy se convirtió en mascota, con dibujos amables que conviven con la estampa que quita el sueño. Es curioso, aquello que una noche hizo correr a medio pueblo, hoy sonríe en tazas, camisetas y pegatinas en neveras. Así funciona la cultura. Domesticamos el miedo hasta volverlo símbolo, y sin embargo, si vuelves a subir la colina de noche, ahora con permiso, con luces y compañía, hay un minuto en que el viento se apaga y todo suena como en 1952. Las cigarras guardan silencio, la hierba parece moverse en dirección contraria, y tu linterna, de golpe, hace un cono de polvo en el aire. No verás un monstruo, probablemente. Verás ramas, pero el cuerpo recuerda. Y el corazón acelera por si acaso. Ese, por si acaso, es el territorio del misterio, un lugar donde la explicación y la leyenda no compiten, sino que conviven. Podemos aceptar que un meteoro sembró la noche de su gestión, que una lechuza posada en mala geometría se vistió de alienígena, y a la vez reconocer que, para los testigos, lo que vieron fue otra cosa.
No hace falta convertirlos en ingenuos para sostener la explicación natural. Tampoco hace falta injertarles un platillo para respetar su emoción. El legado de Flatwoods, para un canal como este, no es un sí ni un no. Es una escena que nos permite hablar de cómo miramos. El ojo no es una cámara neutra. Es memoria, más cultura, más miedo, más deseo. En 1952, un grupo de vecinos apuntó una linterna y vio algo. 70 años después, nosotros apuntamos la cámara y vemos, además, la historia entera que se posó sobre ese algo. Vemos la Guerra Fría temblando en los titulares, vemos la ciencia intentando poner orden, vemos el folclore del condado de Braxton floreciendo en ferias y museos, vemos a Kathleen May sosteniendo su relato como una linterna que no tiembla. Y al ver todo eso junto, quizá entendemos que el misterio no es el enemigo de la razón, es el lugar donde la razón no alcanza todavía, pero sigue caminando. Imagina el final de nuestro video. Volvemos al claro. Es otra noche, pero la misma. La cámara avanza despacio. El pasto roza el micrófono con ese sonido fino que parece lluvia. Detrás una luz roja, ya no pulsante sino constante, que podría ser cualquier cosa. Una baliza, un tractor lejano, la memoria. Funde a negro. Una voz, la tuya, la mía, dice algo sencillo, que hay historias que no se resuelven, pero que merecen ser contadas sin burlas y sin dogmas. Que si un día pasas por Flatwoods, quizá te sientes en una de sus sillas de pica, mires el cielo de septiembre y te preguntes si, hace 70 años, lo que vieron fue un búho, o fue el miedo haciéndose forma para que lo pudiéramos nombrar. Y que, en cualquiera de los dos casos, lo importante es lo mismo: escuchar a quien vio, pensar lo que sabemos y cuidar la frontera entre el asombro y la fábula. Porque al final, el monstruo de Flatwoods no es solo una figura con capucha y ojos encendidos. Es un espejo donde se miran un pueblo, una época y nuestra necesidad eterna de imaginar que, tras el siguiente parpadeo de la linterna, el mundo puede ser más raro y más interesante de lo que creemos. Y quizá lo sea. Quizá esa sea, precisamente, la razón por la que 70 años después todavía subimos colinas con linternas. No para probar nada, sino para recordar que no todo está cerrado. Que aún hay noches en las que el cielo se abre como una cortina y algo, no sabemos qué, la cruza dejando una estela. Y que, cuando eso pase, lo más honesto que podemos hacer es mirar, correr si hace falta, volver con luz de día y contarlo bien.